Un policía blanco miente sobre una mujer negra en el tribunal sin saber que es una SEAL de alto rango de la Marina. Me subestimaste, oficial Daniel, pero la verdad siempre encuentra la manera. ¿Qué podría hacer que un tribunal se quede en silencio en estado de shock? Un oficial de policía acusa a una mujer negra de resistirse al arresto y agresión. Su historia es convincente hasta que sube al estrado y pone todo el caso patas arriba. ¿Quién es ella y por qué su testimonio deja al oficial, al jurado e incluso al juez atónitos? Esta es la historia de cómo se desenredó una mentira y una lucha por la justicia se convirtió en una lucha por la verdad. Vamos a sumergirnos en ella. El sol de la mañana temprano se asomaba a través de las pesadas cortinas de la sala del tribunal, proyectando largas sombras sobre el piso de madera pulida. Aunque la habitación tenía un diseño grandioso, se sentía sofocante. Las filas de bancos de madera estaban llenas de una mezcla de espectadores, curiosos, gente del pueblo, periodistas tomando notas y algunos rostros alineados con una tensión silenciosa entre ellos. Sophia Jackson estaba sentada. Su exterior tranquilo no delataba nada de la agitación debajo de la superficie. Su piel marrón oscura brillaba débilmente bajo la luz artificial y su cabello cuidadosamente trenzado descansaba sobre sus hombros. Sophia estaba sentada, erguida, con la espalda recta como guiada por una cuerda invisible, con las manos ligeramente entrelazadas frente a ella, vestía modestamente con una blusa blanca impecable y pantalones negros, una elección deliberada para exudar humildad y respeto, pero sus agudos ojos escanearon la habitación con precisión, tomando cada rostro, cada movimiento para el observador casual, parecía como cualquier otro acusado, pero para aquellos que prestaban atención, había algo inusual en ella, una intensidad. Tranquila que parecía fuera de lugar para alguien acusado de un crimen violento, el Bait llamó al orden a la corte y Alice se volvió hacia el frente de la sala donde entró el juez Howard Grayson. Un hombre blanco mayor con cabello plateado ralo, tenía un aire de autoridad, aunque su rostro delataba un cansancio que provenía de años de presidir casos. Preferiría olvidar sin embargo, pareció encender una chispa de interés en él. Tal vez fue la presencia del oficial Bradley Daniel. Sentado con aire de suficiencia en la mesa del demandante o los murmullos de un caso que ya había captado la atención de los medios de comunicación locales. Estado contra Sophia Jackson, anunció el Bait, su voz resonando en los altos techos. Monrose sus movimientos deliberados y controlados y se enfrentó al juez. Los susurros en la sala se hicieron más fuertes a medida que la gente estiraba el cuello para ver mejor. El oficial Daniel se reclinó en su silla. Su expresión era casi de confianza. Diversión. Vestido elegantemente con su uniforme de policía, el oficial exudaba el tipo de arrogancia que viene de años de autoridad incuestionable. El abogado de Sophia Benjamin Carter, un joven abogado negro recién salido de la Facultad de Derecho, hojeaba nerviosamente sus notas. Miró a Sophia esperando encontrar tranquilidad en su rostro, pero ella no le devolvió la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en el juez, su expresión ilegible. Carter respiró hondo y se puso de pie. Su señoría, comenzó su voz vacilante ligeramente. ¿Estamos preparados para proceder? El juez asintió, su mirada cambiando a Daniel. Oficial Daniel, puede subir al estrado. El oficial oferta roce. Cada movimiento exagerado como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Se ajustó el uniforme antes de dirigirse al estrado de los testigos, deteniéndose brevemente para mirar a Sophia. Su sonrisa era débil pero inconfundible, un depredador seguro de su presa. Como tomó el juramento, Sophia lo estudió. Observó la forma en que sus dedos se movían ligeramente, el cambio sutil en su postura cuando se sentó. Estos eran detalles que la mayoría pasaría por alto, pero Sophia los catalogó con la precisión de alguien entrenado para leer el lenguaje corporal. No se inmutó, no se movió cuando Daniel comenzó a hablar la noche en cuestión. Daniel comenzó, su voz firme y lo suficientemente fuerte como para oírse a través de la habitación. Estaba respondiendo a una llamada por disturbios cerca del lado este de la ciudad. Me encontré con la acusada, la señorita Jackson, merodeando afuera de un negocio cerrado. Había murmullos en la sala del tribunal. Merodear a menudo se usaba como una acusación general, especialmente contra las personas de color. Daniel insistió, aparentemente imperturbable. Cuando me acerqué a ella y le pregunté qué estaba haciendo allí, inmediatamente se volvió hostil. Él continuó, su tono adquirió una cualidad teatral, se negó a identificarse, levantó la voz y cuando intenté calmar la situación, me agredió físicamente. Jadeos ondularon por la sala del tribunal.
Sofía permaneció quieta. Su rostro era una máscara de calma. Daniel se movió en su asiento. Fingiendo una expresión de dolor, me golpeó en el pecho e intentó para alcanzar mi arma de servicio. En ese momento no tuve más remedio que sujetarla desde el fondo de la sala. Murmuró una voz de mujer que parece una mentira. Las cabezas se giraron, pero el juez rápidamente llamó al orden. Gracias, oficial Daniel, dijo el juez Grayson, su voz neutral. Puede retirarse. La abogada de Sofía Rose, visiblemente nerviosa. Su señoría, antes de continuar me gustaría pedirle al tribunal que considere guardarlo para su interrogatorio. Señor Carter, el juez interrumpió. Letun, sigamos adelante. Sofía exhaló suavemente. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba, pero no dejó que se notara. Se inclinó ligeramente hacia Carter susurrando: mantenga la calma, concéntrese en los hechos. Carter asintió, aunque parecía lejos de estar tranquilo mientras la fiscalía terminaba su caso. La atmósfera en la sala del tribunal se hizo más pesada. Daniel regresó a su asiento. Su sonrisa, ahora una sonrisa completa, intercambió una mirada con sus compañeros oficiales sentados en la última fila. Sofía no se perdió el guiño que les dio Miss Jackson, dijo el juez, su tono con un toque de escepticismo. Es su turno de testificar. Sofía se alisó la blusa mientras se acercaba al estrado. La sala se quedó en silencio mientras ella tomaba asiento. El peso de 100 escaleras presionándola ajustó el micrófono frente a ella. Sus movimientos lentos y deliberados. Señorita Jackson, el fiscal comenzó, un hombre de mediana edad con un traje elegante y una lengua aún más afilada. ¿Puede explicar sus acciones la noche en cuestión? Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme y mesurada. Puedo, pero primero necesito aclarar una cosa. El relato del oficial no solo es inexacto, sino intencionalmente engañoso. Hubo una inhalación colectiva. El fiscal sonrió con suficiencia. Acusación audaz. Señorita Jackson, ¿tiene alguna prueba que la respalde? Sofía sostuvo su mirada, sus ojos oscuros inquebrantables. Creo que la verdad saldrá a la luz pronto. El fiscal abrió la boca para replicar, pero la tranquila confianza de Sofía lo dejó momentáneamente sin palabras. El juez Grayson se aclaró la garganta indicando que el interrogatorio continuara mientras Sofía comenzaba a contar su versión de los hechos. La tensión en la sala se hizo palpable. La audiencia estaba pendiente de cada palabra suya, sintiendo que este no era un acusado ordinario. Sin que todos lo supieran, las ruedas de la justicia ya estaban girando y las mentiras cuidadosamente construidas del oficial Daniel eran empezando a desentrañar. Sofía se sentó en el estrado, su postura tan inquebrantable como su compostura. Se tomó un momento antes de hablar, sus manos descansando ligeramente en el borde de la barandilla de madera. El silencio de la sala del tribunal era sofocante, cada respiración contenida en anticipación de lo que podría decir. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero tenía una fuerza innegable. En la noche en cuestión ella comenzó, sus ojos recorriendo la sala del tribunal. Yo estaba en camino a casa después de visitar a un amigo. Me detuve cerca de la esquina de Magnolia y la Quinta para revisar mi teléfono para obtener direcciones. Se detuvo brevemente, permitiendo que los detalles se asimilaran. Fue entonces cuando el oficial Daniel se me acercó. El fiscal se inclinó hacia adelante, listo para saltar. ¿Y estás diciendo que este encuentro fue completamente espontáneo? Sofía inclinó la cabeza ligeramente, su expresión inquebrantable. No del todo. Yo estaba de pie en la acera, lo cual, hasta donde yo sé, no es ilegal. Se me acercó con su linterna apuntando directamente a la cara y me preguntó en un tono que no llamaría amistoso: ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y cómo respondiste? El fiscal preguntó, su voz teñida de escepticismo. Le dije que estaba revisando direcciones. Sofía respondió de manera uniforme. Me pidió mi identificación. Le pregunté si había hecho algo malo. El fiscal aprovechó el momento. Así que usted cuestionó su autoridad. Yo cuestioné su motivo. Sofía corrigió, su voz firme, pero no agresiva. Yo no estaba obstruyendo el tráfico, invadiendo ni causando ningún disturbio. Quería saber por qué me pedía mi identificación. Hubo un murmullo en la sala. El juez Grayson golpeó su mazo suavemente. Orden en la corte. Sofía continuó, su tono inmutable. Cuando le pedí una aclaración, él levantó la voz y me acusó de no cooperar. Le dije que no estaba tratando de causar ningún problema, pero antes de que pudiera decir nada más, me agarró del brazo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. El fiscal levantó una ceja claramente, tratando de decidir cómo tergiversar su testimonio para su beneficio. ¿Está afirmando que el oficial la sujetó físicamente sin causa? Sofía asintió con la cabeza, y cuando le dije que me soltara, él apretó su agarre. Él dijo, y cito: las mujeres como tú necesitan aprender a escuchar. Jadeos estallaron de la galería. Esta vez el mazo del juez bajó más fuerte. Orden: no toleraré interrupciones. El fiscal forzó una sonrisa. Señorita Jackson, esa es una acusación seria. ¿Tiene alguna prueba de esta declaración? Sofía lo miró directamente, su mirada inquebrantable, no porque la cámara corporal que llevaba convenientemente fallaba alimentado. ¿No es así?
Oficial Daniel. Todos los ojos se volvieron hacia Daniel, que se movió incómodo en su asiento. Su sonrisa confiada se había desvanecido, reemplazada por un ligero apretón de mandíbula. El fiscal se aclaró la garganta. Centrémonos en los hechos, señorita Jackson. Usted afirma que el oficial la sujetó. ¿Qué pasó después? Sofía juntó las manos en su regazo, su voz firme a pesar del peso del momento. Le dije que no consentía que me tocara y le pedí que me soltara. No lo hizo. En cambio me acusó de resistirme al arresto, aunque no me había movido. Cuando intenté apartar el brazo me estrelló contra el coche patrulla. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago para todos los que escuchaban. Algunas personas en la audiencia susurraron entre sí, sus rostros una mezcla de incredulidad y enojo. La tensión en la sala era espesa e incluso el juez pareció momentáneamente desconcertado, y después de eso el fiscal presionó su tono más moderado. Ahora la mirada de Sofía no vaciló. Me esposó y me dijo que estaba bajo arresto por agredir a un oficial. El fiscal se echó hacia atrás tratando de recuperar el control de la narrativa. Señorita Jackson, usted es una mujer fuerte. ¿Es posible que el oficial se sintiera amenazado por su resistencia física? Sofía no se inmutó. No soy más fuerte que un oficial de policía entrenado y seamos claros. No me resistí hasta que violó mis derechos. El fiscal abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera, Sofía agregó: yo tampoco tomé su arma. A pesar de sus afirmaciones de que era una invención para justificar su uso de la fuerza. La habitación pareció congelarse. Daniel se movió de nuevo, visiblemente inquieto. El rostro del fiscal se oscureció mientras luchaba por mantener la compostura. Señorita Jackson, dijo con voz tensa, está pidiendo a este tribunal que crea que el oficial Daniel, un miembro condecorado de la fuerza, inventó todo un incidente. ¿Tiene algo que respalde su versión de los hechos? Sofía sonrió levemente, un cambio sutil pero poderoso en su comportamiento. La verdad siempre tiene una forma de revelarse, consejero, ya lo verá pronto. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Jackson, ¿está insinuando que hay pruebas que el tribunal aún no ha visto? El abogado de Sofía, Benjamin Carter, se puso de pie rápidamente. Su señoría, tenemos la intención de presentar pruebas adicionales durante el procedimiento. El fiscal se burló de más tácticas dilatorias. Su señoría, si la defensa tuviera algo sustancial ya lo habrían presentado. Sofía se giró para encarar al juez. Su señoría, la verdad lleva tiempo, pero le prometo esto, cuando salga será innegable. El juez la estudió por un momento, su expresión ilegible. Finalmente asintió: muy bien, reiniciaremos por hoy. El tribunal se volverá a reunir mañana a las 9 de la mañana. Cuando bajó el mazo, la sala del tribunal estalló en susurros. Sofía Rose, desde el estrado, sus movimientos tranquilos y deliberados, pasó junto al oficial Daniel, quien evitó su mirada y se unió a su abogado en la mesa de la defensa. ¿Está segura de esto? Carter susurró, su voz llena de dudas. Sofía puso una mano en su brazo, su agarre firme y tranquilizador. Confía en mí, ven, mañana. La verdad hablará más alto que cualquier cosa que Daniel pudiera decir. Mientras salía de la sala del tribunal, los murmullos de la multitud la siguieron, una mezcla de curiosidad y especulación afuera. El sol se ponía proyectando sobre la ciudad un cálido resplandor dorado. Sofía se detuvo en las escaleras del juzgado, sus ojos escaneando el horizonte. La lucha estaba lejos de terminar, pero ella estaba lista, siempre había estado lista. El juzgado se vació lentamente, la tensión del día todavía se aferraba al aire como una densa niebla. Sofía se quedó de pie al borde de las escaleras del juzgado, su silueta enmarcada contra los tonos anaranjados del sol poniente. El murmullo de la conversación y el arrastrar de pies la rodeaban, pero ella lo desconectó todo. Su enfoque interior había enfrentado batallas más duras antes, aquellas en las que la supervivencia no estaba garantizada. Pero había algo singularmente sofocante en luchar en un tribunal donde la verdad podía ser enterrada bajo mentiras. Benjamin Carter apareció a su lado, su rostro un retrato de preocupación. Giró el joven abogado, agarró su maletín con fuerza como si contuviera no solo papeles sino el peso de su responsabilidad hacia ella. Sofía, dijo vacilante, su voz lo suficientemente baja para evitar llamar la atención. Tenemos que hablar. Ella giró la cabeza ligeramente, su mirada tranquila pero inquebrantable. ¿Qué tienes en mente? Ben exhaló profundamente, su aliento visible en el aire fresco de la tarde. Tienes que decirme que estás conteniendo al juez. Lo sabe, el fiscal lo sabe y Daniel se está poniendo nervioso. Lo que sea, Ace, estás escondiendo. Necesito saberlo antes de que volvamos a esa sala del tribunal mañana. Los labios de Sofía se curvaron en la más leve de las
Sonrisas lo sabrás cuando sea el momento adecuado. Eso no es suficiente, presionó bajando aún más la voz. Soy tu abogado. Si vamos a ganar esto necesito estar preparado para cualquier bomba que estés planeando soltar. Lo estudió por un momento el peso de su silencio presionándolo como una fuerza física. Finalmente asintió. Nos vemos en mi casa esta noche, te lo contaré todo. Benjamin parpadeó sobresaltado por el cambio repentino. Lo harás, lo haré, dijo con firmeza, pero no aquí. La modesta casa de Sofía estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de altos robles que se mecían suavemente en la brisa nocturna. El tenue resplandor de una luz del porche iluminaba la pasarela, proyectando largas sombras a través del camino de grava. Benjamin se detuvo en su auto, saliendo con cautela. El silencio del área era casi desconcertante después del caos de la sala del tribunal. Llamó suavemente a la puerta y Sofía respondió casi de inmediato, como si hubiera estado allí esperando. Vestía una sencilla sudadera de la marina y leggings negros, un marcado contraste con la apariencia serena que había mantenido más temprano en el día. Su cabello estaba recogido y su expresión era ilegible. Dijo haciéndose a un lado. Benjamin entró, sus ojos escaneando el espacio. La sala de estar estaba ordenada y escasamente decorada, con solo unos pocos toques personales. Una fotografía enmarcada de una Sofía más joven en un uniforme de la marina, su brazo alrededor de un hombre mayor en un uniforme similar, una bandera estadounidense doblada exhibida en una vitrina en la repisa, una estantería llena de títulos en liderazgo, estrategia e historia. ¿Vives solo?, preguntó, más por curiosidad que por otra cosa. Por ahora, ella respondió haciéndole un gesto para que se sentara en el sofá. Bebe, no estoy bien, dijo sentándose rígidamente y dejando su maletín a sus pies. Estoy aquí por respuesta. Sofía, sin distracciones, sonrió levemente, apreciando su determinación lo suficientemente justo. Se movió a la estantería sacando una carpeta encuadernada en cuero. Estaba desgastada por la guerra, pero bien mantenida, los bordes ligeramente deshilachados por años de uso. La colocó en la mesa de café frente a él y se sentó frente a él en una silla. Benjamin miró la carpeta pero no la tomó. ¿Qué es esto? Mi registro de servicio, ella dijo simplemente. Todo lo que necesitas saber sobre mí. Él dudó. ¿Hablas en serio? Solo me lo estás dando, eres mi abogado, ella dijo. Necesitas saber a quién estás defendiendo. Benjamin abrió la carpeta cuidadosamente, sus dedos rozando las páginas. Dentro estaban documentos perfectamente organizados, papeles de baja condecoraciones, certificaciones de entrenamiento. Sus ojos se abrieron mientras escaneaba el contenido. Espera, murmuró pasando las páginas más rápido. Eras un SEAL de la Marina. Ella terminó por el teniente comandante retirado. La miró fijamente, su boca ligeramente abierta. Sofía, esto lo cambia todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no se trata solo de quién era yo, dijo inclinándose hacia adelante. Se trata de lo que Daniel representa. Esta no es solo mi lucha, Ben, se trata de exponer el tipo de corrupción y sesgo que permite que personas como él se salgan con la suya. Benjamin se pasó una mano por el cabello, su mente acelerada. Los fiscales lo perderán cuando esto salga y Daniel se derrumbará. La expresión de Sofía, el oscurecido. Daniel no se derrumbará. Hombres como él se doblan cuando están acorralados. Por eso tenemos que ser inteligentes y estratégicos. Benjamin asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. ¿Crees que él sabe que todavía no?, dijo ella, pero sospecha. ¿Viste cómo me miró hoy? Él sabe que hay algo que no sabe y lo está carcomiendo. Benjamin cerró la carpeta y se reclinó, dejando escapar un largo suspiro. Entonces, ¿cuál es el plan? Los ojos de Sofía brillaron con una tranquila determinación. Mañana le mostraremos al tribunal la verdad. Pero no solo expondremos a Daniel por mentir, expondremos el sistema que lo habilita. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó inclinándose hacia adelante. Sofía mantuvo su presencia imponente incluso en su atuendo informal. Caminó hacia la repisa, recogió la bandera doblada, la giró en sus manos antes de mirarlo. Hacemos que me vean no como una acusada, sino como la mujer que pasó 20 años protegiendo las mismas libertades que ese hombre intentó arrebatarme. Su voz era firme, pero había un filo en ella, una tormenta silenciosa que se gestaba bajo su exterior tranquilo. Benjamin sintió un escalofrío recorrer su columna, no por miedo, pero por la pura fuerza de su resolución. Sofía dijo suavemente, mañana va a ser una pelea. Colocó la bandera de nuevo en la repisa, su mano se demoró en ella por un momento, luego se giró hacia él, sus ojos feroces. He estado luchando toda mi vida. Ben, mañana es solo otra batalla. A la mañana siguiente, el Palacio de Justicia se alzaba en la pálida luz gris del amanecer. Su imponente fachada proyectaba largas sombras sobre la bulliciosa multitud que se había reunido en las escaleras. Las noticias del juicio se habían extendido rápidamente durante la noche. Los susurros se convertían en un rugido de especulación.
La galería estaba llena de espectadores, periodistas garabateando en cuadernos, miembros de la comunidad ansiosos por ver al juez y a los compañeros oficiales de Daniel que se alineaban en la última fila en una silenciosa muestra de apoyo a su camarada. Dentro de la sala del tribunal tarareaba de anticipación, la atmósfera tensa y eléctrica. Sofía se sentó en la mesa de la defensa, su expresión tranquila pero concentrada, su blazer azul marino y su camisa blanca pulcramente planchada le daban una presencia imponente, una que pareció silenciar la sala incluso antes de que el juez entrara a su lado. Benjamin Carter hojeó sus notas, sus nervios traicionados por el sutil golpeteo de su bolígrafo. ¿Contra la mesa estás listo para esto?, preguntó en voz baja mirándola. Sofía giró la cabeza ligeramente, su mirada firme. He estado listo durante años. Ven, vamos a decirles la verdad. El gavilán golpeó y el juez Grayson entró en la sala, su rostro severo inspeccionando a la multitud. El tribunal ahora está en sesión. Continuaremos con el caso del Estado contra Sofía Jackson. El fiscal, un hombre experimentado con rasgos afilados y un traje que parecía hecho a medida para intimidar, se paró primero. Su señoría, tenemos la intención de reforzar el testimonio del oficial Daniel hoy y presentar evidencia adicional para respaldar los cargos contra el acusado. Sofía no se inmutó, sus manos descansando ligeramente sobre la mesa. Podía sentir las miradas de la sala sobre ella, pero permaneció tan firme como una roca en la marea. El fiscal llamó a Daniel al estrado nuevamente, su comportamiento pulido enmascarando la creciente tensión en la sala. Daniel se ajustó la corbata mientras caminaba hacia el estrado, sus movimientos más lentos de lo habitual, como si estuviera agobiado por el escrutinio que podía sentir presionando desde todos los ángulos. Oficial Daniel, el fiscal comenzó, su voz firme pero mesurada. Por favor, recuérdele al tribunal los eventos que llevaron al arresto de los acusados. Daniel se aclaró la garganta, su voz tenía un dejo de tensión. Como dije antes, me encontré con la acusada cerca de un negocio cerrado. Ella estaba actuando sospechosamente, se negó a identificarse y se volvió físicamente agresiva cuando intenté interrogarla. ¿Y usted mantiene su versión de su comportamiento? El fiscal presionó. Si Daniel respondió, sus ojos se dirigieron a Sofía por un breve instante. El fiscal asintió satisfecho. Gracias, oficial Daniel, no más preguntas. Benjamin Rose, lentamente, su expresión ilegible, se ajustó la corbata y se acercó al estrado con pasos deliberados, cada uno haciendo eco en la silenciosa sala del tribunal. Oficial Daniel, Benjamin comenzó, su voz tranquila pero con un filo que hizo que Daniel se moviera ligeramente en su asiento. Usted testificó que mi cliente se puso agresivo e intentó alcanzar su arma. ¿Es correcto? Es correcto, Daniel respondió, su voz firme pero su postura rígida, y aún así Benjamin continuó. Usted también dijo que su cámara corporal falló durante el incidente. Conveniente. ¿No diría usted que? Daniel apretó la mandíbula. Fue una desafortunada coincidencia. Los fallos de los equipos ocurren, por supuesto que ocurren, dijo Benjamin asintiendo ligeramente. Pero usted ha estado en la fuerza por, ¿qué, 10 años? ¿Con qué frecuencia ha fallado su cámara corporal durante un arresto? Daniel dudó, entrecerró los ojos. No a menudo, pero sucedió esta vez. Benjamin presionó durante un arresto en el que afirmó que el acusado se comportó de manera tan agresiva que temió por su seguridad. Sí, dijo Daniel, su voz se endureció. Benjamin se giró, caminando lentamente frente al jurado. Y también es una coincidencia, oficial Daniel. Un testigo en el área capturó parte de este encuentro en su teléfono. La sala del tribunal estalló en susurros. La galería se inclinó hacia adelante como si pudieran hacer que la evidencia existiera. El juez Grayson golpeó su mazo exigiendo una orden. Señor Carter, dijo el juez con voz aguda, si tiene evidencia presente. Benjamin regresó a la mesa de la defensa recuperando una unidad USB. Su señoría, la defensa presenta evidencia en video grabada por un transeúnte durante el arresto. El fiscal se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es muy irregular. La defensa debería haber presentado esto antes. Siéntese, el juez Grayson interrumpió su tono. Sin dejar lugar a discusión, déjenme ver el metraje. El mejor amigo tomó la unidad y la insertó en el sistema de medios de la sala del tribunal. La pantalla en la pared cobró vida y la sala se derrumbó. En un pesado silencio la grabación era inestable, el ángulo parcialmente oscurecido por el marco de la ventana de un automóvil, pero el audio era claro. La voz de Daniel sonó aguda y autoritaria. No hagas esto más difícil de lo necesario, dijo su mano agarrando el brazo de Sofía. Su voz siguió calmada, pero firme. No me estoy resistiendo, suelta mi brazo. La multitud observó, absorta como Daniel empujaba a Sofía contra el coche patrulla. Sus palabras ahora eran claras, mordaces e inconfundibles. Mujeres como
Tú no pueden interrogarme. La sala del tribunal estalló de nuevo más fuerte. Esta vez el juez golpeó su mazo repetidamente. Su rostro se oscureció por la frustración. Orden, tendré orden en este tribunal. La sala del tribunal se vació lentamente para el receso, pero la tensión persistía en el aire como una tormenta esperando a estallar. Sofía se sentó en silencio en la mesa de la defensa, su actitud tranquila, impasible ante el caos. La evidencia en video que Vence había desatado a su lado. Benjamin estaba paseando sus manos, moviéndose en gestos erráticos mientras murmuraba en voz baja: esto es enorme. Sofía dijo finalmente, deteniéndose para mirarla. Esa grabación solo destrozó su testimonio. Sofía juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa, su mirada firme. Es una grieta en la pared, ven, pero las paredes no caen solo por grietas, necesitamos más. Benjamin exhaló bruscamente apoyándose en la mesa. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Tenemos el video y tú tienes tu registro de servicio. Podríamos enterrar a Daniel con esto. Ella lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. No se trata solo de enterrar a Daniel, se trata de exponer la verdad. Si nos apresuramos corremos el riesgo de perder el control de la narrativa. El tiempo lo es todo. Antes de que Benjamin pudiera responder, la voz de la mejor amiga interrumpió la sala. El tribunal se volverá a reunir en 5 minutos. Sofía se puso de pie ajustándose el blazer. Mantente alerta, Ben. Es la hora. Cuando el juez entró y la sala fue llamada al orden, todos los ojos estaban puestos en el oficial Daniel. La sonrisa segura que había usado antes se había ido, reemplazada por una expresión de labios apretados y ojos penetrantes que delataban su creciente inquietud. Sus compañeros oficiales en la última fila intercambiaron miradas inciertas, su apoyo silencioso ahora teñido de duda. La voz del juez Grayson rompió la tensión. Señor Carter, ¿tiene evidencia adicional para presentar a Benjamin Rose? Sus movimientos deliberados y serenos. Si su señoría la defensa quisiera llamar a la acusada Sofía Jackson al estrado. La sala zumbó con renovado interés. Sofía se puso de pie, sus pasos medidos mientras se acercaba al estrado de los testigos. No se apresuró, no vaciló, su sola presencia parecía exigir la atención de la sala, y cuando se sentó, su postura era tan recta como un soldado en posición de firmes. La señorita Jackson. Benjamin comenzó, su tono firme: ¿has oído las acusaciones en tu contra? Resistirse al arresto, agredir a un oficial, intentar incautar un arma. ¿Son ciertas estas acusaciones? No, no lo son, respondió Sofía con firmeza, su voz resonando por toda la sala. Benjamin asintió. Entonces hablemos de lo que realmente sucedió esa noche. En tus propias palabras, dile al tribunal cómo se desarrolló tu encuentro con el oficial Daniel. Sofía respiró hondo, su mirada recorrió la sala antes de fijarse en Benjamin. Esa noche me dirigía a casa después de visitar a un amigo. Me detuve a mirar mi teléfono para obtener direcciones. Cuando el oficial Daniel se me acercó me preguntó qué estaba haciendo allí y se lo dije. Cuando me pidió mi identificación le pregunté por qué la necesitaba. No estaba haciendo nada ilegal y quería saber cuál era su razonamiento. ¿Y cómo respondió?, preguntó Benjamin. La mandíbula de Sofía se tensó ligeramente. Me acusó de no cooperar cuando intenté explicarme. Me agarró del brazo y se negó a soltarme a pesar de que le dije que no había hecho nada malo. Benjamin dio un paso más cerca del jurado. Su voz se elevó ligeramente. ¿Lo amenazaste de alguna manera? No, dijo Sofía con firmeza. Le dije que soltara mi brazo cuando intenté alejarme. Me empujó contra el coche patrulla y me esposó. Luego me acusó de alcanzar su arma, lo cual es una completa ración de fav. La galería murmuró de nuevo, pero Sofía no había terminado. Sus acciones no se trataban de hacer cumplir la ley, continuó. Su voz era firme pero cargada de emoción. Se trataban de control, de afirmar el poder sobre alguien que asumió que no podía defenderse. Benjamin hizo una pausa dejando sus palabras flotando en el aire. Señorita Jackson, ha habido mucha especulación sobre sus antecedentes. La fiscalía la ha pintado como una civil común que de repente se volvió violenta. ¿Hay algo más en su historia que el tribunal debería saber? Los ojos de Sofía se encontraron con los de Benjamin y por primera vez su exterior tranquilo dio paso a un destello de algo más profundo: determinación, fuerza y tal vez una pizca de ira. Sí, dijo su voz cargando con el peso de décadas de experiencia. Hay más. La sala contuvo la respiración colectiva mientras Sofía se inclinaba ligeramente hacia adelante con las manos apoyadas en el borde del estrado. Soy la teniente comandante Sofía Jackson, retirada Ed Navy SEAL. Anunció su voz cortando el silencio como una espada. Serví a mi país durante 20 años, incluso en algunas de las zonas de combate más peligrosas del mundo. He liderado equipos en misiones que requieren disciplina, precisión y fuerza,
cualidades que llevo conmigo todos los días. Los jadeos recorrieron la sala del tribunal seguidos de un silencio atónito. Incluso el juez Graceón pareció momentáneamente sorprendido. Su mazo se congeló en el aire. El rostro de Daniel palideció. Su mandíbula se tensó como si estuviera conteniendo físicamente su reacción. Benjamin dio un paso adelante. Su voz se levantó. Señorita Jackson, como Navy SEAL, fue entrenada para manejar situaciones de alta presión. ¿Usó algo de ese entrenamiento durante su encuentro con el oficial Daniel? Sí, dijo Sofía sin dudarlo. Lo usé para mantener la calma, para reducir la situación y para protegerme del daño sin recurrir a la violencia. En algún momento intentó dañar al oficial Daniel o alcanzarlo. Su arma. Benjamin preguntó. No, Sofía dijo con voz firme. Mi entrenamiento me enseñó a evaluar amenazas y responder apropiadamente. Daniel no era una amenaza para mi seguridad, era una amenaza para mi dignidad, y me negué a dejar que me despojara de eso. La sala del tribunal estalló una vez más fuerte, esta vez cuando el peso de las palabras de Sofía se instaló en la habitación. El juez golpeó su mazo repetidamente, su rostro una mezcla de frustración y asombro. Orden, tendré orden en esta corte cuando. El ruido disminuyó. Benjamin se volvió hacia el jurado, su voz firme pero llena de convicción. Damas y caballeros del jurado, han escuchado la versión de los hechos del oficial Daniel y ahora han escuchado la verdad de una mujer que ha pasado su vida defendiendo a este país. La pregunta que deben hacerse es simple: ¿a quién le creen? El fiscal permaneció sentado, su rostro pálido y sus ojos fijos en la mesa frente a él. Daniel miró al frente, sus manos apretadas fuertemente en los brazos de su silla. Cuando Sofía bajó del estrado, el peso de su testimonio permaneció en la habitación. Regresó a su asiento con la cabeza en alto y se inclinó hacia Benjamin. Ahora ella dijo suavemente: dejemos que veamos cuánto tiempo aguanta esa pared. La tensión en la sala del tribunal era casi sofocante. El oficial Bradley Daniel se sentó en la mesa del demandante. Su rostro pálido y brillante con una capa de sudor. La compostura que había llevado a la sala del tribunal antes se había ido, reemplazada por un débil temblor en sus manos mientras se agarraba al borde de la mesa. Sus compañeros oficiales, que habían sido un silencioso muro de apoyo en la última fila, intercambiaron miradas inquietas. Habían venido a ver que se hiciera justicia, o eso creían, pero ahora las dudas se arrastraban en sus mentes como sombras no deseadas. El juez, su rostro generalmente estoico que mostraba indicios de cansancio, observó la sala antes de volverse hacia el abogado de Daniel, el señor Avery. ¿La fiscalía desea proceder con la redirección o necesita un momento para reconsiderar su estrategia? El fiscal Richard Avery se levantó rígido de su asiento. Su comportamiento cuidadosamente curado mostraba los primeros signos de una grieta. Se ajustó la corbata como si apretara una soga y dio un paso hacia el estrado de los testigos. Su voz, generalmente aguda y autoritaria, tenía un ligero borde de desesperación. Su señoría, comenzó. Tenemos la intención. Para llamar al oficial Daniel de nuevo al estrado para aclarar algunas inconsistencias. El juez asintió, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Proceda. Daniel se puso de pie lentamente, sus movimientos rígidos como si estuviera agobiado por el creciente escrutinio. Mientras caminaba hacia el estrado de los testigos, evitó la mirada de Sofía, que lo siguió con una intensidad tranquila. Cuando finalmente se sentó, su mano tembló mientras ajustaba el micrófono, un gesto que no pasó desapercibido para él. Jurado Avery se acercó forzando una sonrisa. Oficial Daniel ha escuchado el testimonio de la acusada y sus afirmaciones sobre su conducta. ¿Tiene algo que decir en respuesta? Daniel se aclaró la garganta, su voz temblorosa pero determinada. Si su relato del incidente es exagerado, actué dentro del alcance de mis deberes. Avery asintió alentadoramente. ¿Y la evidencia en video presentada anteriormente? ¿Cómo explica lo que vio el tribunal? Daniel vaciló, sus ojos se dirigieron hacia el jurado antes de regresar a Avery. El video no muestra todo, está incompleto, no captura el contexto de su comportamiento que condujo a ese momento. ¿Y qué contexto sería ese? Avery presionó su tono tensando. Ella era desafiante, dijo Daniel, su voz cada vez más fuerte como para recuperar algo de control. Ella se negó a cooperar y desafió mi autoridad. Tuve que actuar con decisión para mantener el orden. Sofía lo observó con una expresión que era casi de lástima. Sus manos dobladas cuidadosamente sobre la mesa frente a ella. Benjamin se inclinó hacia ella y susurró desenredándose. Ella asintió levemente pero no dijo nada. Su enfoque inquebrantable. Avery continuó, su voz cada vez más insistente. Así que mantiene su afirmación de que el acusado intentó alcanzar su arma. Sí, dijo Daniel, aunque la palabra salió más débil de lo que
Pretendía ella hizo un movimiento repentino hacia mi lado. Tuve que protegerme. Benjamin se puso de pie de un salto. Su señoría. Permiso para interrogar al juez. Grayson asintió secamente. Concedido. Benjamin se acercó al estrado lentamente. Sus movimientos deliberados. Se detuvo a solo unos pies de Daniel. Su presencia amenazante sin ser autoritaria dejó que el silencio flotara en el aire por un momento, obligando a Daniel a encontrar su mirada oficial. Daniel. Benjamin comenzó su tono tranquilo pero afilado con acero. Usted ha testificado varias veces que mi cliente intentó alcanzar su arma. ¿Es correcto? Sí, respondió Daniel. Aunque su voz carecía de su convicción anterior, y sin embargo, Benjamin continuó, no proporcionó ninguna evidencia física para respaldar esta afirmación, no hay huellas dactilares en su funda, ningún testimonio que corrobore, solo su palabra. Daniel apretó la mandíbula. Sé lo que vi. Benjamin asintió lentamente como si considerara la declaración. Usted sabe lo que vio, repitió, pero el tribunal ha visto algo más, evidencia en video que contradice su relato, evidencia que muestra que mi cliente estaba tranquilo y cooperativo hasta que intensificó la situación. Ese video no cuenta toda la historia, dijo Daniel, su voz se elevó, está fuera de contexto. Benjamin inclinó la cabeza ligeramente, fuera de contexto, hablemos del contexto. Luego se volvió hacia el jurado, su voz se hizo más fuerte. Este es un hombre que se acercó a una ciudadana respetuosa de la ley, exigió su identificación sin motivo y, cuando se le interrogó, recurrió a la fuerza, un hombre que luego mintió bajo juramento. Para encubrir sus acciones, el fiscal se opuso, pero el juez lo anuló, haciendo un gesto para que Benjamin continuara. Benjamin se volvió hacia Daniel, su voz bajó a un tono frío y tranquilo. Oficial Daniel, usted acusó a una seal de la Marina condecorada, una mujer que ha servido a este país con el honor de ser una amenaza. Dime, ¿te avergüenza saber que la persona a la que intentaste intimidar se ha enfrentado a peligros que no podías ni imaginar? Daniel se estremeció, su compostura decayendo aún más. Eso es irrelevante. Ella no estaba actuando como un seal de la Marina esa noche y tú no estabas actuando como un oficial de policía. Benjamin respondió con voz aguda, estabas actuando como un matón que pensó que podía salirse con la suya, abusando de su autoridad, pero no contabas con que ella te plantara cara, ¿verdad? La sala estaba en un silencio sepulcral, el peso de las palabras de Benjamin presionando a todos los presentes. Daniel abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Benjamin se volvió hacia el juez. Su señoría, no tengo más preguntas. Simón bajó del estrado, sus hombros se desplomaron mientras volvía a su asiento. Sus compañeros oficiales evitaron su mirada a su anterior confianza en él ahora reemplazada por la duda. Sofía lo observó por un momento antes de inclinarse hacia Benjamin. Las paredes empezando a derrumbarse. Benjamin asintió con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Deja que termine el trabajo. La sala del tribunal estaba pesada con el silencio mientras el oficial Bradley Daniel volvía a su asiento. Su fachada de confianza se derrumbó y ahora parecía un hombre caminando al borde de un acantilado desmoronado. El aire en la habitación era denso, cargado de tensión tácita. El jurado intercambió miradas, sus expresiones delataban una creciente inquietud. Incluso el juez, típicamente estoico y distante, se inclinó ligeramente hacia adelante como si sintiera que la marea cambiaba de maneras que ni siquiera él había anticipado. En la mesa de la defensa, Sofía permaneció inmóvil, su compostura un marcado contraste con Daniel desenredándose. Su tranquila presencia había comenzado a sentirse casi imponente, una fuerza silenciosa que llenó la habitación de manera más efectiva que cualquier palabra. Benjamin Carter hojeó sus notas una última vez, su mandíbula apretada con determinación. Este ya no era solo un caso para él, era un ajuste de cuentas. El juez Gron se aclaró la garganta rompiendo el tenso silencio. Señor Carter, dijo su voz con una nota de precaución, la defensa puede proceder. Benjamin se abotonó la chaqueta antes de dirigirse a la corte. Su señoría, la defensa tiene una última pieza de evidencia que presentar, evidencia que no dejará ninguna duda sobre lo que realmente sucedió la noche del arresto de mi cliente. La galería zumbó con susurros, los espectadores estirando el cuello para ver ¿qué vendría después? Daniel se removió incómodo en su asiento, sus nudillos blancos mientras se agarraba a la mesa. El fiscal Richard Avery se tensó visiblemente. Su confianza anterior fue reemplazada por una cautelosa sospecha. Sofía permaneció quieta, su mirada firme mientras Benjamin sacaba un expediente de su maletín. Lo sostuvo en alto para que el jurado lo viera. Damas y caballeros del jurado, comenzó, su voz firme pero firme. Lo que han escuchado en esta sala en los últimos días es una historia de dos historias. El oficial Daniel quiere hacerles creer que mi cliente,
Una mujer sin antecedentes penales y una carrera dedicada a servir a su país. De repente se volvió violenta y agresiva sin ninguna razón. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más preocupante. Abrió el expediente y sacó una serie de documentos. Dijo, sosteniendo la primera página. Es el registro personal del oficial Daniel y lo que revela es un patrón de comportamiento que habla de su credibilidad o más bien de su falta de. Ella, el fiscal se puso de pie de un salto. Su señoría, objeto, esto es irrelevante para el caso en cuestión. El juez Grayson levantó una mano para silenciarlo. Anuló, señor Carter, puede continuar. Benjamin asintió y se dirigió directamente al jurado. A lo largo de su carrera el oficial Daniel ha sido objeto de múltiples quejas: fuerza excesiva, sesgo racial, conducta inapropiada. Estas quejas fueron ignoradas o enterradas por el departamento, pero hoy salen a la luz. Entregó copias de los documentos al jurado, quienes los estudiaron atentamente. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes e incluso la expresión del juez se oscureció mientras escaneaba las páginas frente a él. Déjenme ser claro, Benjamin, dijo, su voz elevándose ligeramente, esto no se trata solo de una mala decisión, se trata de un patrón de abuso, un patrón que culminó en el arresto falso y maltrato de mi cliente. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la sala antes de girarse hacia Sofía, y ahora es el momento de que ella diga su verdad. Sofía roce lentamente sus movimientos deliberados y controlados, caminó hacia el frente de la sala del tribunal de pie y dominante mientras se dirigía al jurado. Mi nombre es la teniente comandante Sofía Jackson, comenzó su voz clara y firme. Durante 20 años serví en la Marina de los Estados Unidos como un SEAL. He estado en lugares que la mayoría de la gente no puede imaginar. Enfrenté peligros que la mayoría de la gente nunca conocerá y a través de todo me he mantenido en los más altos estándares de integridad y disciplina. Sus ojos recorrieron al jurado, cada palabra con el peso de su experiencia. Me he enfrentado a enemigos en el campo de batalla. Pero nunca pensé que me enfrentaría a uno en mi propio país. Esa noche no era una amenaza, no estaba rompiendo ninguna ley, simplemente estaba existiendo algo que para gente como yo a menudo se siente como un crimen en sí mismo. La galería estaba en silencio ahora, los murmullos anteriores reemplazados por una palpable sensación de vergüenza y reflexión. Sofía continuó con su voz firme, el oficial Daniel no me vio como una persona, me vio como un objetivo, un medio para afirmar su poder y control, pero lo que no vio fue mi fuerza, mi determinación y mi negativa a ser silenciada. Se giró para mirar a Daniel directamente, su mirada penetrante. Me subestimaste, oficial Daniel, pero más importante aún, subestimaste la verdad, y la verdad tiene una forma de salir a la luz. Daniel apartó la mirada, su rostro enrojecido por la humillación. Los ojos del jurado siguieron a Sofía, sus expresiones una mezcla de asombro y enojo, no hacia ella sino hacia el sistema que había permitido que esto sucediera. Sofía volvió a la juez, su señoría. Luché por este país, luché por la justicia y estoy aquí hoy para luchar no solo por mí, sino por cada persona que alguna vez ha sido agraviada por aquellos que juraron protegerlos. La sala estalló en aplausos a pesar de que el mazo del juez golpeó repetidamente la orden. El juez Grayson ladró, aunque ni siquiera él pudo ocultar el respeto en sus ojos mientras miraba a Sofía. Benjamin dio un paso adelante colocando una mano sobre su hombro. Gracias, teniente comandante Jackson. No más preguntas. Cuando Sofía regresó a su asiento, la energía en la sala cambió. El jurado la miró con un respeto renovado. Su escepticismo anterior fue reemplazado por la convicción. Daniel, por otro lado, pareció encogerse en su silla. Su bravuconería anterior ahora es un recuerdo lejano. El juez Grayson se inclinó hacia adelante. Su voz estaba cargada de firmeza. Ahora pasaremos a los argumentos finales y sugiero que ambas partes elijan sus palabras con cuidado. La sala del tribunal parecía estar conteniendo la respiración. La tensión era densa. El silencio pesado cuando el fiscal Richard Avery se levantó para presentar su argumento final. Se ajustó la corbata con nerviosismo y se acercó al jurado. Su confianza habitual fue reemplazada por una compostura tensa. Damas y caballeros, Avery comenzó. Su voz mesurada pero carente de su vigor anterior. Lo que hemos visto aquí hoy es un caso complejo. Mientras que la defensa ha trabajado duro para pintar al oficial Daniel como un hombre con un historial cuestionable, les insto a que consideren el panorama más amplio. Los agentes del orden toman decisiones en fracciones de segundo. Todos los
Días a menudo en circunstancias difíciles el oficial Daniel cree que estaba actuando en el mejor interés de la seguridad pública, hizo una pausa, su mirada parpadeando hacia Daniel cuyo rostro era una pálida máscara de inquietud. Se pueden haber cometido errores, y admitió, pero eso no cambia el hecho de que el oficial Daniel estaba haciendo su trabajo. Las afirmaciones de la defensa, aunque convincentes, no borran el hecho de que el acusado cuestionó a la autoridad, se resistió a un oficial y agravó la situación. El tono de Avery, el tono se endureció cuando terminó. Les pido que consideren los hechos y no se dejen llevar por la emoción o el espectáculo. Gracias. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras regresaba a su asiento. Benjamin Carter Rose, siguiente sus movimientos deliberados y tranquilos, se ajustó la chaqueta, se enderezó la corbata y se acercó al jurado con un aire de tranquila confianza. Damas y caballeros del jurado, Benjamin comenzó su voz firme y firme. Lo que hemos visto aquí hoy no es un caso complejo, de hecho, es dolorosamente simple. Mi cliente, la teniente comandante Sophia Jackson, una condecorada seal de la Marina y una heroína estadounidense, fue perfilada, maltratada y mintida por un hombre que abusó de su poder. Se giró gesticulando hacia Sophia, que estaba sentada con la espalda recta, sus manos descansando ligeramente sobre la mesa. Sophia Jackson no se resistió al arresto, no amenazó al oficial Daniel. Lo que hizo fue hacer una pregunta simple y razonable. ¿Por qué? Y por eso fue arrojada contra un auto, esposada y humillada. La voz de Benjamin Rose, su pasión llenando la sala. Esto no se trata solo de Sophia Jackson, se trata de responsabilidad, se trata de asegurar que aquellos que usan una placa y hacen un juramento de proteger y servir estén sujetos a los más altos estándares de integridad, porque cuando no lo hacen, todo el sistema falla. Dio un paso más cerca del jurado, lo bajando la voz para enfatizar: hoy tienes el poder de enviar un mensaje de que nadie, ni siquiera un oficial de la ley, está por encima de la responsabilidad, que la justicia no es solo una palabra que decimos, sino un principio que defendemos. Confío en ti para hacer la decisión correcta. Benjamin regresó a su asiento y la sala del tribunal cayó en un pesado silencio mientras el juez Grayson daba sus instrucciones al jurado. Luego fueron despedidos a deliberar. Las horas se sintieron como días. Sofía estaba sentada en el pasillo del juzgado con las manos fuertemente apretadas en su regazo. Benjamin caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido por el pensamiento. El bajo murmullo de la conversación de los espectadores y reporteros cercanos llenaban el espacio, pero Sofía no les prestó atención. ¿Crees que verán la verdad?, preguntó Benjamin rompiendo el silencio. Sofía lo miró, su expresión tranquila pero resuelta. No necesitan verlo, Ben, necesitan sentirlo. La verdad tiene una forma de darse a conocer. Benjamin asintió, aunque sus nervios eran evidentes antes de que cualquiera de ellos pudiera decir más. El alguacil apareció en la puerta. El jurado ha llegado a un veredicto. La sala del tribunal estaba llena mientras todos regresaban en la tensión casi insoportable. Sofía estaba de pie junto a Benjamin en la mesa de la defensa, su rostro una máscara ilegible. Al otro lado de la habitación Daniel estaba sentado rígidamente, sus ojos fijos en el estrado del jurado. Los presidentes del jurado, una mujer de mediana edad con ojos amables y una expresión seria, estaba de pie como el juez se dirigió a ella. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió ella con voz firme. El juez asintió. Por favor, lea el veredicto. Los fiscales desplegaron un trozo de papel y comenzaron. En el caso del Estado contra Sophia Jackson, encontramos al acusado inocente de todos los cargos. Una ola de emoción recorrió la sala. Jadeos, murmullos e incluso algunos vítores silenciosos estallaron antes de que el mazo del juez pusiera orden. Sophia exhaló suavemente. Sus hombros se relajaron por primera vez en días. Benjamin puso una mano sobre su hombro. Una sonrisa se abrió paso a través de su actitud profesional. Los fiscales continuaron. Además, nosotros, el jurado, recomendamos encarecidamente que se lleve a cabo una investigación sobre la conducta del oficial Daniel. El juez asintió con gravedad. El tribunal tomará en consideración esta recomendación. Oficial Daniel, le sugiero que contrate a un abogado. Este asunto está lejos de terminar. Fuera del juzgado, los medios de comunicación invadieron el lugar, las cámaras destellaron y los micrófonos avanzaron. Pero Sofía se mantuvo erguida, su presencia imponente mientras se dirigía a la multitud. Esta no es solo mi victoria, dijo con voz firme pero llena de convicción. Esta es una victoria para la rendición de cuentas, para la justicia y para todos los que alguna vez nunca han sido silenciados por aquellos en el poder. No peleé esta batalla sola y no dejaré de luchar por los demás. Benjamin se quedó a su lado observando con una mezcla de orgullo y admiración.
La multitud estalló en aplausos cuando Sofía se dio la vuelta y se alejó dejando las cámaras atrás. Meses después, el oficial Daniel fue despedido de la fuerza policial y enfrentó cargos criminales por perjurio y mala conducta. Sus compañeros oficiales, una vez leales a él, se distanciaron a medida que la investigación descubría más de sus abusos. Sofía regresó a su vida tranquila, pero su nombre se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. Fue invitada a hablar en eventos. Su historia inspiró a otros a enfrentarse a la injusticia, aunque había abandonado el campo de batalla hace años. Sofía Jackson sabía que su lucha no había terminado y estaba preparada para lo que viniera después, porque para ella la justicia no era solo un resultado, era una forma de vida y así prevaleció la verdad. Una mujer valiente se mantuvo firme exponiendo mentiras y exigiendo justicia en un sistema diseñado para silenciarla. Esta historia no se trata solo de una victoria, es un recordatorio de que defender lo correcto puede cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte a mi canal para ver más historias poderosas como esta. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización y únete a mí mientras descubrimos más historias de resiliencia, justicia y redención. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.